Entonces vamos a ir de seguido hasta las 3, más o menos 3 menos cuarto, y luego ya van a tener liberado su día. La semana pasada dimos inicio a lo que le corresponde a pocos gram negativos, y entre ellas vimos a las Neisseria gonorrhoeae. Entre la familia Neisserácea tenemos la gonorrhoeae, tenemos la meningitis, tenemos también la Zika, tenemos también la flavensis, la lactámica y tenemos también la Eikenella Klebsiella. Hoy vamos a ver las Neisseria meningitis, que son las consideradas patógenas. Habíamos dado inicio con Neisseria gonorrhoeae. Habíamos visto que las Neisseria son pocos gram negativos, tanto con la gonorrhoeae como la meningitis. La gonorrhoeae no tiene cápsulas y la meningitis es una bacteria con cápsulas. Son diplococos gram negativos. Están aplanados en dos lados, por eso es que tienen la característica de granos de café. Por eso se los dice que son diplococos gram negativos intra y extracelulares con formatos de café. Necesitan para poder crecer un agar enriquecido con sangre, porque ellos necesitan de hierro como producto del metabolismo. El agar sangre es el medio de cultivo ideal para Neisseria meningitis. El agar chocolate es el medio de cultivo ideal para Neisseria gonorrhoeae. Tanto gonorrhoeae como meningitis crecen a una temperatura de 35 a 37 grados Celsius. La Neisseria meningitis necesita de un tiempo de 48 horas para poder crecer y la Neisseria gonorrhoeae necesita 24 horas. Tienen medios selectivos en donde solamente crecen las especies de Neisseria. Estos medios de cultivo son el agar Gallien-Martin y el agar Müller-Hinton, a los cuales se le agrega antibióticos que inhiben el crecimiento de otras bacterias que no sean Neisseria y permiten el crecimiento de las especies de Neisseria. ¿Qué antibióticos necesitan? Necesitan colitina, necesitan histatina, necesitan trimethoprim, necesitan vancomycin. Estos antibióticos se van a encargar de inhibir el crecimiento de las otras bacterias. Necesitan de dióxido de carbono del 2.5 a 5%. Esas son necesidades nutricionales que estas bacterias tienen. Son oxidasas positivas y son también catalasas positivas. Se encargan de fermentar hidratos de carbono. La Neisseria gonorrhoeae, oxidar hidratos de carbono. La Neisseria gonorrhoeae oxida glucosa y la Neisseria meningitis oxida glucosa y maltosa. Entonces, hay pequeñas diferencias entre Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitis, pero comparten muchas características. Entre esas características también comparten los factores de virulencia. Dentro de los factores de virulencia de la Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitis tenemos proteínas que se encuentran en la membrana externa, como así también hay proteínas que se encuentran incrustados en el espacio transmembrana, que sería entre la membrana interna y la membrana externa, y también tenemos una proteína que es la pinina, que se encuentra adherida a la membrana interna, sobresale a través de la pared celular y se expande por fuera de la membrana externa. Todos ellos constituyen factores de virulencia. La pinina se encuentra incrustado a la membrana plasmática, pasa a través de la pared celular y sobresale por encima de la membrana externa. ¿Para qué va a servir la pinina? Para poder adherirse a su hueso. La pinina es la proteína estructural del pilis y el pilis es la que sirve para adhesión como así también transmisión de información genética. Una vez que la bacteria se adhiere a su huésped, tiene que fijarse al huésped. Para eso interviene una proteína que se llama proteína OPA. ¿Qué hace la proteína OPA? Fija a la bacteria en el huésped, fija la pinina en el tejido del huésped. Posteriormente interfieren otras proteínas, que son las proteínas POR, que son porinas, proteínas transmembrana, se clasifican en POR A y POR B. Estos permiten la entrada de nutrientes al interior de la célula,
la salida de sustancias de desecho fuera de la célula y también intervienen en evitar la fusión del fagolisosoma en los electrónicos. Sí. Filiación o falsificación. Uno hasta 10 y el otro 5. El hecho de estar adherido no significa que esté fijo. Entonces, las proteínas COR van a evitar la fagocitosis. ¿Por qué? Porque evitan la unión del fagolisosoma dentro de los electrónicos. Posteriormente, interfieren las proteínas RNP, proteínas de reducción modificables. ¿Qué hacen esas proteínas? Protegen los antígenos de la bacteria de los anticuerpos presentes en el suelo del plasma. Estas proteínas también sirven para poder defender a la bacteria de los anticuerpos y del ataque de los anticuerpos presentes en la plasma. También tienen proteínas de unión al hierro. Estas proteínas de unión al hierro se fijan a la hemoglobina, a la lactoferrina y a la transferrina del hueso. ¿Para qué se unen a ellos? Para extraer el hierro presente en esos componentes. Y también tiene una proteína que se llama lipo-oligosacárido. El lipo-oligosacárido se conoce como LOS. El LOS está compuesto por el lípido A y el sexo oligosacárido. En el lípido A se encuentran las endotoxinas. ¿Cuándo se liberan estas endotoxinas? Cuando las bacterias se reproducen o cuando las bacterias mueren. Y esas endotoxinas son lo que dan la sintomatología, lo que provocan la sintomatología del repuesto. Liberación de los factores inflamatorios y como así también intertoxina y factor de necrosis tumoral alta. Eso conlleva a la aparición de síntomas. También tiene beta-lactamasas. ¿Para qué sirve? Para romper el anillo beta-lactámico presente en la penicilina y en sus derivados. De esa forma es que ellos crean resistencia a la penicilina y a sus derivados. Y las proteasas de IgA que se encargan de degradar las inmunoglobulinas A que se encuentran en las mucosas del hueso. Entonces, todas esas proteínas trabajan juntas y constituyen factores de virulencia tanto en la Neisseria meningitidis como en la Neisseria diarrea. Comparten los mismos factores de virulencia. Además de ello, la Neisseria meningitidis tiene una cápsula y ya sabemos que la cápsula sirve para inhibir la fagocitosis. Además de ello, esa cápsula sirve para serotipificación de la Neisseria meningitidis. Actualmente se conocen 13 serotipos de Neisseria meningitidis, pero las que normalmente están involucrados en la patología del ser humano son los serotipos A, la B, la C, la X, la Y y la W135. ¿Qué causan estos serotipos? Causan neumonía, causan bacteremias, que se llama como meningococcemia, y causan también meningitis. A, B, C, X, Y, y W135. A, B, C, X, y W135. Sí. Romper el anillo beta-lactámico de la penicilina y sus derivados y es una forma que la bacteria de resistencia a la penicilina y sus derivados. Centro oligosacárido. Y en el líquido A se encuentra la hidrotoxina. Bueno, ¿va quedando claro hasta aquí? Sí. Sí. La OPA se encuentra en la membrana externa. La OPA, la RMP, la POR es transmembrana. La OPA, la RMP, las beta-lactamasas y las proteasas de IgA se encuentran en la membrana externa y por fuera de ella se encuentra la cápsula. Os serotipos são classificados De acuerdo a la cápsula.
Solo la vacunación. No con la. ¿Cómo? La membrana interna. Pilina es membrana interna. Pasa a través de la pared celular y sobresale en la membrana externa. No se considera transmembrana como es considerada la porina. Las porinas sí son consideradas transmembrana porque hay una porina en la membrana interna y otra porina en la membrana externa. Por eso son por A y por B. Sin embargo, a pesar de que atraviesa las dos membranas, es como si fuera un hilito nada más que está atravesando ella. Se encuentra incrustado precisamente en la membrana interna. El origen de la membrana interna. ¿Cuál? RNP protege el antígeno de la bacteria de los anticuerpos bactericidas presentes en el suelo del hueso. Protección. Estaba lipopolisacárido. No es la misma cosa. Modifiquen el lipopolisacárido porque el lipopolisacárido es de todas las bacterias grandes. Está limpinho, relaxa. Excepto en las neiserias, porque en las neiserias encontramos en su lugar lipopolisacárido. Fofocar, né? Já quer fofocar. Los factores de virulencia para gonorrea y para meningitis Son la misma. La diferencia es que la meningitis va a tener además una cápsula. Sí. También es que el Por A es silenciado. no está silenciado. La por A y la por B tienen funciones. Sí. Bueno. ¿Claro hasta aquí? Bueno, estructuras antigénicas que forman parte de las neiserias meningitis. Las estructuras antigénicas que forman parte de ella son antígenos de grupos específicos. Estos antígenos de grupos específicos son polisacáridos capsulares. Y gracias a estos polisacáridos capsulares permite la serotipificación de la bacteria. Gracias a estos polisacáridos capsulares tenemos 13 serotipos diferentes, de las cuales 6 son las que normalmente causan patologías en seres humanos. Entonces las cápsulas constituyen un factor antigénico. Tanto es así que las vacunas que fueron fabricadas para Neisseria meningitidis son fabricadas de la cápsula bacteriana. Entonces por eso que las cápsulas que utilizamos como sistema de vacunación hoy en día están hechos de esos factores antigénicos. Luego tenemos antígeno proteico específicos. Esas son proteínas de membrana que permiten clasificar a las bacterias en 5 clases diferentes de acuerdo a factores de virulencia que ellos tienen. ¿Cuáles son las proteínas que se encuentran en la membrana? OPA, POR, RMP, beta-lactamasa, IgA, o sea que proteasas de IgA. Estas proteínas permiten clasificar a las bacterias en mayor virulencia o menor virulencia. Si tiene todas estas proteínas, entonces va a ser más virulento. Si tiene algunas proteínas, va a ser menos virulento. Antígenos lipo-oligosacárido, no polisacárido. ¿Por qué lipo-oligosacárido? Exactamente, porque solamente las neiserias se los encuentran y no tiene el antígeno somático O, que sí se encuentran en las otras gram negativas. Estos lipo-oligosacáridos tienen función de endotoxina, es la que se encarga de estimular la respuesta inflamatoria y es la que se encarga de liberar los factores inflamatorios como son las interleucinas y factor de necrosis tumoral alfa. Cuando ocurre liberación de esos factores es donde se manifiestan las sintomatologías propias de cada patología. Luego tenemos antígeno de Pili, también está relacionado con la virulencia. Sabemos que todas las bacterias neiserias que tienen Pili van a ser virulentos y aquellas que no tienen Pili van a ser avirulentos.
lo que significa que no todas las neiserias tendrán PIN. Solamente aquellas consideradas patógenas al 100% son las que sí o sí va a tener PIN. ¿Por qué? Porque esas son las consideradas de mayor virulencia. Entonces, 4 factores antigénicos tiene la bacteria. Una, la cápsula. La otra, las proteínas de la membrana. La tercera, el lipo-oligosacárido. Y la cuarta sería la presencia o no de PIN. Todas las que tienen PIN serán más virulentos respecto a aquellos que no tienen PIN. Por eso, sí. Depende del serotipo. La verdad es que todos tienen que tener OPA, porque OPA va a fijar a la bacteria. Pero hay algunas cepas cuya concentración de OPA es mínima, entonces no fija firmemente a la bacteria y por eso se considera que estas bacterias son oportunistas. Se aprovechan del sistema inmune deprimido para causar bacterias. Lo que son 100% patógenas tendrán todas las proteínas y las que no son 100% patógenas tienen deficiencia de aminoácidos. Y las que son apatógenas no tienen ningún. Esos son los factores de virulencia que ya les había mencionado, que comparten con las neiserias gonorreas, y si ustedes se fijan, tienen cápsulas, y esa es la única diferencia que hay entre las gonorreas. Las gonorreas son bacterias sin cápsula, las meningitis son bacterias con cápsula. Funciones son las mismas funciones que la gonorrea. Bueno, este es un cuadro en donde hay ciertas características de las bacterias y vemos, por ejemplo, la forma de transmisión. La gonorrea se transmite a través de contacto sexual con una persona infectada y la meningitis a través de gotículas bucales o a través de gotículas nasales. ¿Por qué gotículas bucales o nasales? Porque colonizan la zona bucofaríngea y las zonas de las fosas nasales anteriores. Ellos naturalmente colonizan cuando causan proceso infeccioso, cuando se introducen en zonas donde no les corresponde estar. A partir de la nariz o a partir de la boca, ellos pueden llegar a la zona de las meninges y causar meningitis. Pueden llegar a la zona de los pulmones y causar pneumonía. Y si está circulando en sangre, causa meningococcemia, que en realidad es una bacteria. Puede llegar a causar sepsis y puede llegar a causar sepsis. Todos los microorganismos pueden llegar a causar sepsis dependiendo de la vía de entrada, dependiendo de la inmunidad del paciente, de la enfermedad de base del paciente. Para que un paciente llegue a sepsis va a depender de varios factores. Primero, inmunidad. Segundo, enfermedad de base. Tercero, microorganismo. Cuarto, lugar de entrada. Y quinto, el tipo de infección que ella está produciendo. Una meningitis puede llegar a una sepsis. Puede llegar. Una neumonía puede llegar a una sepsis, sí puede llegar. ¿De qué depende? Del huésped. Por eso siempre les digo, no hay bacteria que sea 100% mortal y no hay bacteria que sea 100% inofensiva. El inofensivo puede llegar a matar a uno que sea inmunodeprimido. Y aquel que se considera 100% mortal puede no causarle grande daño a aquel que sea inmunocompetente. Bueno, ¿tenés sueño? Sí, muchísimo. ¿Quiénes somos los portadores de Neisseria meningitis? Nosotros, seres humanos. ¿Dónde se encuentran? En la boca y en la nasofaringe. Nasofaringe es anterior, no posterior. Si está en la zona posterior, significa que está llegando a algún proceso infeccioso. Entonces, zona de localización es anterior. Siempre se encuentran como microorganismos que pueden ser intracelulares o pueden ser extracelulares. Estos tienen un periodo de incubación de aproximadamente 2 a 10 días y una vez que pasa el periodo de incubación es donde se presenta la sintomatología. ¿Cómo podemos llegar a infectarnos? Puede ser endógenamente o puede ser de forma exógena. ¿Qué es de forma endógena? Si tuvimos una enfermedad vírica inicial, por ejemplo, y posteriormente el microorganismo se aprovecha para poder introducirse en zonas donde no le corresponde estar.
¿Y qué es exógena? Si es que adquirimos de fuente externa. Entonces la infección puede ser endógena o exógena. Se considera que la Neisseria meningitidis es 100% letal en caso de que no se llegue a tratar a tiempo y solamente 10% letal si es que recibe tratamiento a tiempo. ¿De qué también depende de este grado de letalidad? De la inmunoprofilaxis que la persona haya recibido. Un paciente que no haya recibido inmunoprofilaxis tiene mayor probabilidad de llegar a la forma grave de la patología que el paciente que sí recibió inmunoprofilaxis. Recuérdense, la vacuna no evita que nosotros adquiramos el proceso infeccioso. La vacuna evita que desarrollemos la forma grave de la enfermedad. El hecho de estar vacunado no significa que no podamos adquirir Neisseria meningitidis, por ejemplo. Solamente va a evitar que lleguemos a consecuencias fatales. Aquí vemos que es común en todas las edades. Podemos ver en niños recién nacidos, podemos ver en niños mayores de 5 años o más, en adultos jóvenes y en adultos mayores. La gravedad del proceso va a depender siempre de la inmunidad del paciente, de si recibió inmunoprofilaxis, de si tiene una enfermedad de base o de si es un inmunodeprimido. Reconocemos cuántos serotipos, ya les había dicho, 13. Las que causan patologías, 6. La A, la B, la C, la X, la Y y la W135. El serotipo B, el serotipo C y el serotipo I son los que normalmente encontramos en los casos de meningitis. La neumonía normalmente son causados por los serotipos I y la W135. Y los serotipos A y de W135 se encuentran normalmente en causa de neumonía y meningitis en países desarrollados. Hay lugares en donde va a predominar el W135. ¿Dónde? Países desarrollados. Hay lugares en donde predominan la B, la C y la I. ¿Dónde? En países subdesarrollados. Hoy en día hay vacunas contra casi todos los serotipos. Solo una es la que no tiene vacunación específica. Pero el resto de los serotipos tienen vacunación. Entonces, ¿qué? El serotipo A. Bueno.
Lo que pasa es que su etapa de prevalencia muchas veces los meses cálidos y también está en la etapa de prevalencia del dengue. Entonces a veces el paciente va con cuadro de meningitis y tiende a confundirse con dengue. Silencio. Bueno, el tiempo de incubación es de 2 a 10 días. Hay pacientes que en ese periodo ya empiezan a desarrollar las sintomatologías iniciales. Y para que llegue a una etapa fulminante ya depende de la inmunosupresión y de la enfermedad de base del paciente. Puede demorar también como el periodo de incubación de 2 días a 10 días. Porque es como si fuera que va yendo por etapas. Primero, fiebre, 39, 40 grados, dolor de cabeza, dolor retroocular y aparecen petequias en los miembros inferiores. Etapas iniciales. ¿Qué pasa en el dengue? Las petequias aparecen en las etapas finales, no en las etapas iniciales. Otra sintomatología, síntomas gastrointestinales. Tanto así que en niños su sintomatología principal es vómito, fiebre y artralgia. En adultos también se presenta vómito, pero el vómito es diferente a los vómitos comunes, que es un vómito proyectado a chorro. Luego aparece la rigidez en la nuca, que es característica de meningitis. Por último, o casi por último, avanzando, aparece la coagulación extravascular diseminada, en donde en vez de petequias ya se tienen hematomas, porque las petequias van juntándose. Y ahí ya hay disminución de plaquetas a niveles de 50.000, 25.000, y cada día disminuye más. Eso produce posteriormente hemorragia de las glándulas suprarrenales, necrosis en las glándulas suprarrenales y destrucción de la glándula suprarrenal. Y esa es la etapa final del paciente. Entonces, va afectando órganos y va afectando sistemas. Pasa desde una etapa benigna, que es prácticamente asintomática y confundible con otras patologías, a una etapa de shock y sepsis. ¿Sí? La muerte del paciente. Inicialmente ele foi diagnosticado como dengue, depois falou que era meningite e agora está com leucemia. E ele está com fazer diálise, né? E eles não estão dando, ele tem 7 anos de idade, ele está na UTI. A crise que eu já estava passando nesse semestre, eles não conseguem fechar o diagnóstico. Ele tem Chagas, ele está com depressivo. E aí eles tratavam bem por causa das plaquetas. Aí agora, depois suspeitaram de uma meningite. E agora, com suspeito de leucemia, eles não conseguem fechar o diagnóstico. O menino só está decaindo, está tomando sopa, tomando sangue, monoglobulinas, fazendo diálise. Com 7 anos de idade, eles não conseguem fechar o diagnóstico. Você sabia que o ex-vidas, eles não interromperam, ele não deveria faz o vazio. Ele está aí. Provavelmente ele está com meningite, não? Aí ele ainda estava com pneumonia e não melhorava. Creio que por el tratamento de Chagas, más vai cuidar y ahí pero no hay todavía no. Yo A gente não consegue fechar isso mentalmente, por isso que eu acabei de falar com a senhora. Como você sabe que sim. eu pensei na neurologia do caso da meningite, porque provavelmente meningite viral, por isso que não mata tão rápido, ele não morreu ainda. Y le hicieron función de liberación de la Agora. Sim, agora. Pero ahorita no van a posible. Não vai dar, porque ele já está internado lá. Tanto é que ele teve que ser mudado para a capital de UTI aérea. Mas você sabia que se você interromper o medicamento da Chagas, em uma semana, Vai, se vai, vai. tivesse interrompido, em uma semana tinha voltado. Porque
que tem crianças, né? Se fue con el caso de la alumna, no sé si fue compañera de ustedes, que había fallecido. Bueno, ¿qué fue su resultado al final del proceso después de muerta? Ella se fue a consulta, presentaba sintomatologías de dengue, presentaba cefalea, presentaba dolor retroocular, presentaba fiebre. Se fue a consultar a dengue en los miembros inferiores. Fue a consulta y no fue a Paraguay, fue a Brasil. Porque lo primero que viene en la cabeza de ustedes. Fue a consultas. ¿Qué le dijeron? Dengue. Le dieron paracetamol y ibuprofeno para los dolores, le enviaron a su casa. Ella después a la noche, o mejor dicho, vino, presentó su examen, hizo laboratorio conmigo. A la noche se le internó porque empezó a tener vómitos a chorro, proyectado y requiere en la nuca. Fue de vuelta a consultar, tenía madre, ahí le hicieron hemograma, antes no le hicieron solo la prueba del lazo, el test del lazo. El test del lazo, ¿qué es lo que mide? La formación de petequias. ¿Cuándo se va a formar petequias? ¿Cuándo disminuyen las plaquetas? ¿Por qué patología puede disminuir las plaquetas? Varios. La prueba del lazo es una prueba que tendría que dejarse en desuso. ¿Por qué? Porque muchas veces los médicos dan como dice general para dengue y dengue no es lo único que disminuye plaquetas. Entonces le enviaron la prueba del lazo positivo. Para la noche se fue, le hicieron el hemograma, 30.000 de blanco, 50.000 de plaquetas, le internaron, le informaron que le iban a intubar porque necesitaba intubación rápidamente. Ella misma firmó su certificado, se le intubó porque su mamá vive en Río de Janeiro. Después, al día siguiente, ya empezó a manifestar mayor descenso de plaquetas y ya empezó a presentar la degradación de la glándula suprarrenal. 24 horas después, ya que ha internado 24 o 48 horas como máximo. ¿Qué copia es? Antes de que se le administre antibiótico. ¿Qué Una copia vez que se es? le administra antibiótico ya es imposible. ¿Qué copia? Al inicio, sí, al inicio. Y tampoco a ella le hicieron, le administraron un antibiótico y después le trajeron el líquido cefalorraquídeo. Todos los cultivos negativos. Cuando volvieron a hacerle otra forma, porque se puede hacer versiones de polimerasa, ya no pudieron extraer el líquido cefalorraquídeo porque disminuyó tanto su nivel de plaqueta que cada vez que introducían la aguja para extraer, ella se desangraba. Cuando murió, se le hizo la autopsia y ahí dio un resultado sinceramente. Ya puedo. Porque desde el principio, si lo voy a ver en el programa, yo voy a Lo cierto es, el paciente llega a ustedes con fiebre, con dolor, con hambre. Porque ese fiebre y dolor es por algo, no es porque el paciente quiere tener fiebre ni quiere sentir dolor. ¿No? Sí. Entonces, tu hemograma te da indicio de lo que el paciente puede tener. Ahí ya te dice, puede ser una inflamación, una infección. Ya te dice también si es virósico o si es bacteriano. Entonces, lo primero es, no es que le vas a decir, anda a tomar paracetamol y descansar en tu casa y si no te morís, vení otra vez 48 horas. Si ustedes envían al paciente sin una hemograma a su casa, es decirle, anda a esperar el resultado, a ver si te morís o no. Si no te morís, vas a regresar. Entonces, hemograma es la mano derecha de ustedes. Hemogramas PCR y orina son estudios laboratoriales que se solicitan la urgencia médica. Sin ese, el paciente no puede salir de ahí. Es barato, pero a veces los médicos paciente não quer ser assim. se preguiça. Existe también. Pero si vos sos médico,
Sí. Sí, pero la mañana también, y el niño recién nacido va a investigar. No. A ver, el diario depende de la vida de familia, cuando hablamos de lo que la persona en sí. Porque é difícil ter hora apertada. Você entendeu? Quem é que tá? Bueno, entonces espero que con ustedes no suceda que confundan con dengue y le digan al paciente tome paracetamol y ibuprofeno y anda en tu casa. Porque si se va a su casa va a llegar a ustedes ya en la última etapa. Y en la última etapa ya no hay nada que hacer por el paciente. Por eso dice 100% mortal si no se trata a tiempo. Y 10% mortal si es que recibe tratamiento precoz. El hecho de que recibas tratamiento tampoco te garantiza que vas a sobrevivir. ¿De qué va a depender? De tu respuesta inmune. Pero si recibiste tratamiento en el tercer o cuarto día, la probabilidad de que mueras es 100%. Profe, pero si llega con estos síntomas de la chica aquí, ¿qué vamos a hacer? Un hemograma. As suas se cair mais de boa. En el hemograma, Se a minha ojo, cair, eu tô lascado. el Porque a minha- hemograma ya va a dar plástico. positivo a partir del primer día. Van a tener neutrófilos aumentados, ya era. porque es una bacteria, van a tener glóbulos blancos aumentados. Las plaquetas pueden estar en la fase inicial en parámetros normales, pero después va a ir descendiendo. Pero aí, a gente vai ter esse desviozinho aí à esquerda, mas a gente vai ter cultura na vamos Hay un medicar empiricamente? No, hay un signo que se llama signo de Brudzinski, que se le puede realizar a todo paciente que llegue a ustedes con cuadros similares. Brudzinski. Se le acuesta al paciente en el cúbito dorsal, se levanta el cuello y al levantar el cuello ella hace una flexión espontánea de la rodilla y del muslo. Si hace esa flexión espontánea, significa que las meninges fueron afectadas por micelia meningitis. Y eso puede salvar al paciente. Esse sinal é precoce. Esa señal es precoz. Esa señal es precoz. Mas isso, se fizer avançado, já não está mais. El que está avanzado ya no tiene mucho que hacer por el paciente. Este está indicado Tanto em adultos quanto crianças. cuando un adulto como crianza. Porque esa flexión, silencio, esa flexión es espontánea. No tiene dominio el paciente sobre ella. ¿Qué pasa si nosotros hacemos ese movimiento? Si levantamos el cuello, ¿nuestras piernas se van a levantar automáticamente? ¿Se van a doblar? No. En ellos automáticamente se doblan. Resiste. Como é profundo. Está más para frente. Brudzinski se escribe. D-R-U-D-Z-I-N-S-K-I. Brudzinski. Les va a salvar a ustedes tanto en el revalida como les va a salvar a su paciente. ¿Por qué? Porque en revalida el 70% es hidrogel.
microbiología. Esto dice que van a ver. Eu tenho um amigo que fez, hoje está no 4 anos, faz não de frango. Ele começou a fazer a prova de máquina, depois ele teve e ele conseguiu fazer mais de 60% da prova com a microbiologia. ¿Qué es lo que pasa con los alumnos? ¿Por qué no consiguen pasar en la vida? ¿Por qué no estudian microbiología y no estudian inmunología? Y el 60% o más es microbiología y inmunología, asociado a las otras patologías, pero la base es microbiología. Si ustedes tienen buena base en microbiología, la prueba de realidad no es absolutamente nada. Nosotros tuvimos un compañero que trabajó con nosotros en la UB de Franco, que fue mejor egresado, ingresó a trabajar con nosotros en el laboratorio. Entonces, ¿qué él hacía? Andaba detrás de nosotros como si fuera la cosita. Cuando hizo el revalida, hizo 95% de revalida. Pero él manejó microbiología en laboratorio, se contrató. Vocês estão aceitando? Agora, Aceitando ajudante. Una recomendación que le doy a aquellos que van a hacer la revalida y que quieren hacer la revalida, fíjense en microbiología, que son la base de la revalida. Bueno, factores de virulencia, ya les había dicho, patogenia, tiene la misma patogenia que la Neisseria gonorrhoeae, de la misma forma como se desenvuelve. Sabemos que a través de la pili ella se adhiere a la mucosa nasofaríngea y también a la mucosa orofaríngea, tanto es así que coloniza esta zona y a partir de esa zona es que ellas llegan a la circulación. Y una vez que llegan a la circulación, sus lugares de destino es meninges y pulmones. Si llega a las meninges, causa meningitis. Y si llega a los pulmones, causa neumonía. Una vez que ellas se establecen en esas zonas, ya empiezan a actuar sus defensores. ¿Quiénes son sus defensores? La proteasa IgA, las proteínas OPA y las proteínas RMT. Ellos se encargan de defender a la bacteria, además de la cápsula bacteriana que ella misma tiene. Esa cápsula inhibe la fagocitosis, como así también sirve para serotipificar a la bacteria. Y una vez establecido, ya interfieren en los para que se pueda, para que se desarrollen las sintomatologías específicas en el paciente. Se eu não estar com meningites comprometidas, esse sinal vai dar negativo. Se for uma pneumonia. Si fuera una pneumonía, ese va a ser positivo solamente en meningitis por Neisseria. Neumonía no, es la forma menos grave de la patología. La neumonía es menos grave. Bueno, entonces, hay signos que ustedes pueden determinar precozmente en su paciente y esa determinación precoz puede ayudar la vida del paciente de ustedes. Eso es lo que les decía, los microorganismos normalmente se adhieren a las células epiteliales de las mucosas nasales, de ahí pasan a las zonas de la sangre y se desarrolla la bacteremia y a través de la bacteremia es donde llegan a las meninges y causa meningitis o a los pulmones y causa neumonía. Entonces por eso que la enfermedad puede ser endógena cuando la persona está colonizada y se deprime su sistema inmune, ella aprovecha para poder invadir al huésped. Y exógena cuando adquiere del medio externo. ¿Qué pasa si ella tiene meningitis por Neisseria meningitidis y tiene sintomatologías similares a una enfermedad respiratoria? ¿Por qué? Porque el primer proceso que se desarrolla es la rinofaringitis. Y la rinofaringitis normalmente tiende a confundirse con un cuadro gripal, en donde el paciente tiene una secreción nasal, a veces estornuda, a veces tose. Entonces, ahí, ¿qué significa? Que la bacteria está invadiendo al huésped. Inicialmente puede llegar a confundirse con una enfermedad respiratoria y posteriormente se van estableciendo las sintomatologías. ¿Cuándo va a tender a confundir con una enfermedad respiratoria? Cuando está en las zonas
puerta de entrada y la puerta de salida, puede ser la boca, puede ser la nariz. Las enfermedades que causa meningitis, síndrome de Waterhouse-Friedrich, que en realidad es degradación de la glándula suprarrenal, lesiones cutáneas, que es el ras cutáneo, colapso cardiovascular, insuficiencia pulmonar y necrosis adrenal. Esas son las patologías causadas por Neisseria meningitis. Sintomatologías. Las sintomatologías son diversificadas, como ya les había dicho. A veces tiende a ser benigno, en donde solamente se presenta febrícula, se presenta artralgias y puede presentar cefalea. ¿En quiénes normalmente se desarrolla esas sintomatologías benignas? En aquellas personas que hayan recibido inmunoprofilaxis contra Neisseria meningitis. En ellos normalmente pasa por una sintomatología benigna y posteriormente desaparece. ¿Por qué? Porque ya está protegido contra el microorganismo. Posterior a eso, cuando se agrava la situación, ya puede presentarse bacteremia, pero no hay meningitis. Puede presentarse bacteremia con meningitis y puede presentarse bacteremia, sepsis y meningitis. Como a veces también se presenta meningitis sin bacteremia. ¿Qué significa eso? Bacteremia sin meningitis. La bacteria está en la sangre pero no llega a las meninges. Bacteremia con meningitis. Está en la sangre y en las meninges. Bacteremia, sepsis y meningitis. Están por todos lados. Y también podemos tener meningitis sin bacteremia. ¿Qué significa eso? Que está en la meninges, pero no está en la sangre. ¿Cuál de todos ellos va a ser más grave? Bacteremia, sepsis, meningitis. Se conoce, hay también un cuadro que es un recuérdese que esto se conoce como un triángulo de la muerte. ¿Por qué es triángulo de la muerte? Porque a partir de aquí pueden llegar a todos lados. Sí. Porque toda esta zona está vascularizado y a partir de esa vascularización la bacteria puede llegar fácil. Además de ello, todo a partir de aquí está conectado con el cerebro. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es la inflamación de las meningias. Se produce una inflamación supurativa. Sus sintomatologías: cefalea, signos meningios, y los signos meningios son fiebre, cefalea y rigidez en la nuca. Cuando hablamos de signos meningios, hablamos de este triángulo en donde hay fiebre inicialmente, cefalea y todo eso desemboca a una rigidez en la nuca. Y todo este proceso tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, cuando está solamente en la región meningia, va a haber fiebre, va a haber cefalea y va a haber también rigidez en la nuca. Cuando está en sangre y meningias, el proceso ya es más grave. Aquí ya se va a presentar además en los ras cutáneos, la coagulación extravascular diseminada y la sepsis. Y en ese caso, la patología es 100% mental. Aquí, el signo de Rusinski, el paciente de cúbito dorsal flexiona el cuello y al flexionar el cuello se produce una flexión espontánea de cadera y rodillas. El otro se puede utilizar también, pero la más utilizada, el de Rusinski, el signo de Kerning. En el signo de Kerning también el paciente de cúbito dorsal flexiona el muslo cuando la rodilla se encuentra flexionada y los intentos de extender la rodilla producen dolor excesivo. Normalmente, si nosotros flexionamos rodilla y flexionamos muslo, y si queremos extenderlo, no tiene que producir dolor. En ello el dolor es intenso y excesivo. Entonces, también eso es involuntario. ¿Qué significa? Que las meninges están siendo afectadas por Neisseria.
siente dolor extremo, es el dispositivo para inserir flexión. Tipo, levanta pra ver se dói, se doer o músculo, né? Não está estendida. Acabei de colocar a Alexandre, que a Alexandre não tinha entendido. Por isso você vai fazer isso aqui. Se você tem que esticar, até que não tem meningite, não consegue deitar, esticar a perna reta sempre. Mas acho que é só pra uma vez antes de tentar esticar. Porque não é normal você sentir dor. Eu sei que você está entrando de perto. Imagina eu tô fazendo isso aqui, ó. Tá doendo. Agora não pode mais. Ainda estou deitada. Mas isso aqui tá. Dói aqui, ó. Dói aqui, ó. Agora aqui não. Dói aqui também. Bueno, meningitis meningocócica en niños muy pequeños, normalmente las sintomatologías son inespecíficas, puede presentarse como una enfermedad gastrointestinal, vómito y fiebre. Si no es tratado a tiempo, tiene una tasa de mortalidad del 100% y en aquellos que son tratados de forma precoz, tiene una tasa de mortalidad del 10%. Sí. Las secuelas, presenta secuelas neurológicas bajas y cuando hay secuelas normalmente presenta deficiencias auditivas, artritis. Meningococcemia, que ya era la bacteremia en realidad, que es el proceso más grave. Como les había dicho, inicialmente va a presentar signos meningios. ¿Qué son signos meningios? Cefalea, fiebre, rigidez en la nuca. Cuando esto va progresando y si la bacteria se encuentra en sangre, ya va a presentar erupción petequial, que son las petequias, normalmente inicia en los miembros inferiores, colapso circulatorio, falla multiorgánica, shock y esto lleva a la muerte del paciente. La última etapa de todo este proceso es el síndrome de Waterhouse-Friedrich. ¿Qué es síndrome de Waterhouse-Friedrich? Este proceso de colapso vascular lleva a hemorragia renal en las glándulas suprarrenales, necrosis y destrucción de la glándula suprarrenal. Y esa es la fase fulminante de la enfermedad. ¿Qué? Característica es producción de mialgia y artralgia. Ataca las articulaciones, ataca el sistema nervioso y ataca también la musculatura. Waterhouse-Friedrich. Ahí. Aquí. Bueno, sepsis, ya saben qué es sepsis, ¿verdad? Cuando ya avanza, ya hay afectación multiorgánica, las petequias confluyen y forman hematomas. Ese proceso ya se considera sepsis. Y la etapa final, degradación de la glándula suprarrenal. Para que ocurra esa degradación de la glándula suprarrenal, tiene que haber meningococcemia, tiene que haber coagulación intravascular diseminada, eso lleva a una hemorragia y necrosis de las glándulas suprarrenales, insuficiencia suprarrenal. Esa es la etapa final. Se habrán dado cuenta entonces que va pasando por etapas. Tiene una etapa prácticamente benigna y eso va agravándose. Desde el inicio de sintomatología puede llevar 24 horas a 10 días o puede ser que desarrolle rápidamente o bruscamente. ¿De qué va a depender? De la entidad del paciente. Normalmente demora entre 2 a 10 días aproximadamente para que llegue a la etapa final de la enfermedad. Muy bajo, muy bajo. Você
síntomas son tos, dolor torácico crepitante, fiebre y escalofrío. En la mayoría de los casos hay inicios de faringitis, o sea que se empieza como una faringitis y posteriormente esto va a ir desembocando en la neumonía. Precisamente en el revalida de este año hubo un test que era igualito su sintomatología. Puso virósica, bacteriana o resfriado común. Ahora la misma sintomatología. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tienen que manejar? Sintomatología. Rinofaringitis. Es la fase inicial, ¿por qué? Porque es la puerta de entrada del microorganismo. La otitis, la conjuntivitis y la artritis son menos frecuentes, pero también en algunos casos puede llegar a desarrollar otitis, en otros casos conjuntivitis y en otros casos artritis. Las artritis desarrolladas por Neisseria meningitidis se denominan artritis sépticas. Hay tres tipos de artritis: artritis reactiva, artritis séptica y artritis reumatoidea. La reumatoidea es autoinmune, degenerativa, progresiva, y la séptica es causada por bacterias. Y la reactiva, ella reacciona como consecuencia de una enfermedad normalmente virósica. Entonces es solamente durante la fase en que está siendo atacado por el microorganismo. Sí. ¿La fiebre reumática tiene artritis? La fiebre reumática produce dolor en las articulaciones. Artralgia, no artritis. Artritis es inflamación de las articulaciones. Y otra cosa es artralgia, es dolor en las articulaciones. Diagnóstico: cultivo. Pero no es cultivo nomás. Cultivo del líquido cefalorraquídeo cuando hay presencia de meningitis. Cuando hay neumonía, Cultivo de esputo. esputo, cagado. Cuando hay bacteremia, sangre. Y cuando hay meningitis y bacteremia, sangre y líquido cefalorraquídeo. Entonces, dependiendo del proceso por el cual el paciente esté cursando, la muestra siempre tiene que provenir de ese proceso infeccioso. Sí. No. Cultivo. Por eso se dice hemocultivo. ¿Qué? Líquido cefalorraquídeo para cultivos de líquido cefalorraquídeo. En caso de meningitis, se colecta sangre para hemocultivo cuando hay presencia de bacteremia. Quando é de catarro primeiro? Neumonía. Neumonia. Não, o exame. Ah, cultivo de esputo, de catarro. Esputo. Catarro. Artritis. Artralgia. Ah, líquido sinovial. No, no tengo. Es dolor en la articulación. Toda la bacteria que está incrustada en esa zona. Sí, el líquido para que no produzca rigidez. Rigidez. Guillén Barret. Ojo, siempre que ustedes tengan pacientes con sintomatología de meningitis, tienen que hacer diferencial de poliomielitis, Guillain-Barré y miastenia gravis. Son tres patologías que presentan las mismas características sintomatológicas. Miastenia gravis es como si fuera afección de musculatura, articulación, síndrome vascular
inicial. Guillain-Barré normalmente se desarrolla porque lo más común puede ser autoinmune, pero lo más común es paciente con enfermedad respiratoria que consume ácido acetilsalicílico. Esto hace que reaccione con el sistema nervioso y al reaccionar con el sistema nervioso es donde ataca directamente al sistema nervioso. Parece sentido. Aspirina. Por eso Não que é bom. no se recomienda el consumo de aspirina cuando hay enfermedades respiratorias o fiebre. Sí. Bacteria o virus. Entonces lo más probable es que haya sido estrés motor. Que atraen paredes vasculares. El otro microorganismo que también afecta directamente el sistema cardiovascular y el sistema nervioso es polio, virus de polio. Bueno, entonces, dependiendo del tipo de infección, la muestra va a variar. Cultivo, hasta hoy en día es lo más eficaz, pero tenemos también la reacción en cadena de polimerasa. ¿Cuál es la desventaja de la reacción en cadena de polimerasa? Su costo. ¿Y cuál es su ventaja? El resultado se obtiene en 24 horas, máximo, perdón, 2 horas como máximo. Y otra ventaja que van a tener con la reacción en cadena de polimerasa es que ella ya serotipifica a la bacteria, porque ella estudia la genética bacteriana. Cultivo no serotipifica. Vamos a saber que es una Neisseria meningitidis, pero no sabemos el serotipo. Sin embargo, con la reacción en cadena polimerasa determinamos el serotipo de la bacteria, el género de la bacteria y la especie bacteriana. Como les dije, la desventaja mayor de ella es costo y que no todos los centros asistenciales públicos tienen. Por eso es que la población no tiene acceso a la reacción en cadena de polimerasa. La más utilizada es el cultivo, pero el cultivo demora 72 horas. En ese tiempo el paciente le falleció. Exactamente. Bueno, aquí habla de las necesidades nutricionales. Ya sabemos que necesitan de sangre porque necesitan hierro, necesitan de dióxido de carbono y son fermentadores de glucosa, oxidan glucosa y maltosa. ¿Para qué oxidan? Para obtener ácido láctico a partir de ella, pero ellos no tienen la capacidad de formar gas a partir de ácido láctico. Bueno, así, tinción de Gran sirve para diagnóstico de meningitis. No. ¿Por qué Gran no sirve? Solamente te va a decir es un diplococo Gran negativo, pero no vas a poder diferenciar la especie, el género ni la especie. Por eso que Gran es indicativo para nosotros, que trabajamos con las muestras, pero para el médico no sirve. Entonces de nada va a servir que ustedes soliciten tinción de Gran, porque con eso ustedes no van a determinar la especie de la bacteria. Tienen que solicitar siempre cultivo o, si el paciente tiene dinero, reacción en cadena de polimerasa, que se conoce como PCR. En el caso de meningitis, inicialmente un hemograma.
solamente es el agar sangre, en donde tenemos crecimiento de Neisseria meningitis. Ya habíamos visto que las colonias pequeñas normalmente son virulentas y las que son mayores avirulentas. Esta es una prueba rápida que se hace normalmente cuando se hace cultivo. ¿Por qué? Porque el cultivo demora mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer al líquido cefalorraquídeo? Hacemos determinaciones bioquímicas rápidas. ¿Qué analizamos en el líquido cefalorraquídeo? Color, aspecto. El líquido cefalorraquídeo es limpio, no tiene color, no es turbio. Si hay turbidez o si hay coloración en el líquido cefalorraquídeo, significa que hay presencia de bacterias, virus, parásitos u hongos que están causando una meningitis. Ojo, la meningitis no es causada solo por bacterias ni solo por virus. Pueden estar involucrados parásitos, hongos, virus, como así también bacterias. ¿Cuál es considerada la más grave? La bacteriana, porque tiene una alta incidencia y es muy transmisible. ¿Qué analizamos en el informe? Analizamos la presión. La presión normal del líquido cefalorraquídeo oscila entre 8 a 15 milímetros de mercurio. Cuando hay meningitis bacteriana, esta presión se mantiene elevada por encima de los 15 milímetros de mercurio. Analizamos la presencia de leucocitos. Normalmente tiene que tener de 0 a 5 por campo. Si tiene de 100 a 10.000 por campo o por milímetro cúbico, significa que también hay meningitis bacteriana. Diferenciar de leucocitos. Si tiene que tener equilibrado, y en este caso tenemos neutrofilia. A veces tenemos 100% de neutrófilos, a veces 90-95% de neutrófilos. Proteínas, valor normal 15 a 60. El líquido cefalorraquídeo con meningitis bacteriana, esta proteína se encuentra elevada y la glucosa se encuentra disminuida. ¿Por qué? Porque ellos utilizan la glucosa para obtener ácido láctico. Então, no ato da retirada da coleta, já consegue saber. En media hora más o menos ya se obtiene este resultado. Porque cuando a nosotros nos llega, ya nosotros analizamos bioquímicamente. Y una vez analizado químicamente ya emitimos ese resultado y posteriormente sometemos a cultivo. Sim, mas assim, no ato ele é incolor na hora de retirar. Assim, então, se ele já sai de coloração diferente, já é o bacteriano, não vai virar, já é positivo. Exato. Aí depois do teste bioquímico, você faz a diferenciação de qual é. Y si es quirúrgica, en la diferencial van a tener aumentos de linfocitos, no van a tener neutrófilos. Y aquí la cantidad de glucosa va a ser normal y proteínas también va a ser normal. Entonces eso a ustedes les hace diferenciar entre una y otra. La más grave que me le había dicho es la bacteriana. La viróxica es grave, pero no tan grave. Sí, da para que el paciente responde mejor. Y en la viróxica normalmente no hay secuelas, ninguna secuela. En la bacteriana, en muchas hay secuelas. Tratamiento. Hoy en día se utiliza para tratamiento de meningitis cefotaxima o ceftriaxona, que son las cefaloporinas de última generación. Se puede utilizar penicilina G, pero solamente en aquellas cepas que no sean resistentes a la penicilina G. Ya sabemos que muchas cepas incorporan beta-lactamasas. Y al incorporar beta-lactamasas es que ellos desarrollan resistencia a la penicilina. Originalmente tiene que ser tratado con penicilina. El problema es la resistencia que ellos fueron presentando. Por eso se utiliza ceftriaxona o cefotaxima. Cloranfenicol también se puede utilizar. Y como quimioprofilaxis en pacientes que hayan estado en contacto estrecho por al menos 8 horas diarias con una. ¿Cuál? En metodología, por eso es más utilizado ceftriaxona. Hoje em dia só pode usar o Sí. não nem existe mais. Cloranfenicol de Paraguay, por ejemplo, se sacó completamente. Lá no Brasil só existe o sorbitol. Como quimioprofilaxis a
sei. Eu acho que também. Cadê o que tiver? E a gente com você sai. Bueno, aquí inmunización es el principal sistema de prevención. Se debe también mantener en un ambiente ventilado, evitar aglomeraciones de personas, principalmente en asilos de ancianos o guarderías. ¿Por qué? Porque la transmisión de seres ocurre a través de conjuntas nasales y bucales. Luego, las vacunas contra el grupo A se aplican entre los 3 meses de vida a 5 años de vida. Contra las del grupo C se aplica a partir de los 24 meses de vida, que serían 2 años. Y la tetravalente, que protege contra la A, la C, la I, la W135, se aplica entre los 11 años y 18 años. Y contra el grupo B es la que no hay vacuna. Creo que lo había dicho contra el grupo A. Contra el grupo B. En realidad hay vacuna, pero está en prueba. Y para que la vacuna pase por esa fase de prueba necesita de entre 5 a 10 años aproximadamente. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica una masa poblacional donde hay ese estereotipo y se ve la protección que va causando a las personas. ¿Dónde se está utilizando ahora? En África. E aí, na verdade, acima de 3 anos, por causa da questão de que elas não têm jovem, né? As pessoas pegam por exótico, né? Ainda não tem colônia, né? No tienen colonización. A los 6 meses ellos terminan de colonizar. Bueno,